pues, me parece grandioso y muy digno de felicitación, así que vaya mi fuerte felicitación para el YUP y su directivo y su equipo, porque han hecho muchísimo trabajo para que la educación tenga un sentido profundo, humanista, más allá de lo meramente técnico, sin descuidar lo técnico, pero dándole espacio a la cuestión humanista. Y ahora sí, planteamos o me invitaron y a lo que acepté con muchísimo gusto para dar un par de pláticas acerca de digámoslo en forma breve, el tránsito desde las emociones conflictivas hacia emociones más favorables. Y entonces, en la primera plática, principalmente hablamos de las emociones conflictivas y lo hablamos esto en relación con la pandemia, como cómo la pandemia nos ha golpeado, a unos más, a otros menos, de muy diferentes maneras, y cuántas cosas surgieron o han surgido durante la pandemia. Ha habido pérdidas, ha habido frustración, angustia, miedo, incertidumbre y un montón de emociones destructivas que se generan en base a ello, como la agresividad, el enojo, el desprecio, el excesivo egocentrismo, el no tomar en cuenta a los demás, la mezquindad, en fin, toda una serie de cosas. Lo mencionamos la vez anterior. Una de las cosas que vimos para poder ayudarnos a transitar esto de las emociones conflictivas es entender la transitoriedad de todos los fenómenos que existen, incluyendo nuestras propias emociones conflictivas. No hay nada que dure para siempre, ni las situaciones que nos están afectando, ni nuestros propios estados de ánimo. Entonces era importante recordar esto de la transitoriedad de todos los fenómenos. Otra de las cosas que vimos en este sentido es que la pandemia, entre otras cosas, sacó de muchos de nosotros y de muchas de nosotras, pues lo peorcito, ¿no? O sea, ante tanta presión, ante tanto estrés, tantos cambios, etcétera, etcétera, pues a muchos de nosotros y nosotras nos ha afectado de manera que ha sacado lo peor de nosotros. Y esto no nos gusta, no les gusta a aquellos que nos rodean, y también tenemos la sensación que va a permanecer así, pero esto también es transitorio. La plática de hoy, que es la segunda, es más hablar acerca o presentarles un poco acerca de las emociones o de los estados mentales benéficos, constructivos, que son útiles para nuestra vida. Y para esto vamos a tomar en cuenta varias cosas. En primer lugar, si retomamos un poco lo que vimos la plática anterior hace 15 días, en cualquiera de nuestras emociones conflictivas, ya sea en el enojo o el miedo o la ansiedad o la desesperanza, la tristeza, cualquiera de ellas, una de las cosas que caracteriza a los estados mentales cuando estamos invadidos por emociones conflictivas es que nuestra mente se cierra, nuestra mente se estrecha, ¿no? Se contrae muy fuertemente, ¿no? Estamos en un cierto estado de ánimo y cuando nos invade una emoción conflictiva o desagradable, pues nuestra mente se estrecha. Entonces, si lo que nos produce las emociones conflictivas a nivel operativo, digámoslo así, o a nivel funcional, es llevarnos a que nuestra mente se estrecha, que no ve diferentes posibilidades, no ve otros escenarios, se centra nada más en que eso está mal, nos parece de pronto que toda la vida se nos presenta de momento como desagradable, etcétera, etcétera. ¿Cuál será el antídoto para ciertas situaciones que nos llevan a que se estreche nuestra mente? Pues otros mecanismos que nos ayuden a ampliar, a abrir nuestra mente, ¿no? Y de eso es de lo que quiero empezar para hablándoles, ¿no?
¿Cómo podemos tomar en el poco tiempo que tenemos en esta plática algunas ideas que nos sean útiles para ampliar nuestra perspectiva, para abrir nuestra mente de ese estado en que se estrecha y se constriñe, ¿no? Bueno, hay diferentes posibilidades. Una que me viene a la mente y me parece que es muy útil es simplemente pensar por unos instantes en nuestra verdadera situación en el cosmos. Cuando estamos invadidos por una situación difícil, por una situación apretada para nosotros emocionalmente, laboralmente, económicamente, familiarmente, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mundo se reduce a eso que estamos pasando y vemos el mundo así de chiquito y nos falta ver posibilidades. Si pensamos un poquito de nuestro lugar en el cosmos, esto nos ayuda a recentrarnos o a redimensionarnos y no a decir que lo que nos pasa no importa, porque sí importa, sino simplemente a pensar que no es la máxima tragedia que ha acontecido en la historia de la humanidad, que es lo que nos suele pasar cuando se nos cierra la mente y nos comportamos, aunque sea inconscientemente, de manera increíblemente o exageradamente egocéntrica. Si pensamos por unos instantes, hace no mucho tiempo, y digo no mucho tiempo, hace 400, 500 años, eso no es mucho tiempo para los más de 100,000 años que tiene la humanidad, o comprobado hasta 300,000 se dice también, pero digamos más de 100,000 años que tenemos los seres humanos de vagabundear, vagar en este planeta. 400 años es muy poquito. Hasta hace 400 años todavía se seguía pensando que la Tierra era plana. Luego se hizo el gran descubrimiento de que la Tierra era 500 años. Luego se hizo el gran descubrimiento de que la Tierra era redonda y no plana, pero era redonda y era el centro del universo. Es más que el Sol, ¿no? Giraba alrededor de la Luna y no al revés. Finalmente se vio que no, que era el Sol el que giraba, perdón, la Tierra la que giraba alrededor del Sol y que éramos un planeta dentro de un sistema solar. Esto ya fue ampliando mucho, pero se pensaba que eso era la totalidad del cosmos, del sistema solar, y luego esto fue evolucionando a darnos cuenta que existía una galaxia, la galaxia en donde vivimos, la Vía Láctea, y eso se dio una amplitud inmensa, gigantesca, ¿no? Porque la Vía Láctea tiene algo así como 400,000 millones de estrellas. Y de esas 400,000 millones de estrellas, muchos millones tienen sistemas solares, ¿no? Entonces ya la ampliación fue brutal y se decía entonces el cosmos está constituido por la Vía Láctea. Y no demasiado tiempo después se vio que no, que la Vía Láctea es una dentro de millones y millones de galaxias que hay en el universo observable o en el universo conocido en este momento. En este momento se sabe que se conoce que existen entre 300 y 400,000 millones de galaxias, cada una de ellas con un contenido de entre 100,000 y 400,000 millones de estrellas. Nada más póngale los ceros y no nos alcanza la página, ¿no? O sea, son cientos de miles de billones, ¿no? de estrellas y de galaxias que hay en el universo. Entonces, el planeta Tierra, donde vivimos todos y donde toda la humanidad ha vivido desde que la humanidad existe, pues es un puntito absolutamente insignificante, pero absolutamente insignificante dentro de esa inmensidad, como este gran astrónomo y también no solo astrónomo, sino también divulgador de la ciencia, ¿no? Carl Sagan, que hizo la serie esta de Cosmos en los 80s, tal vez ustedes lo han visto, ya hay una nueva serie por uno de sus discípulos, muy buena, por cierto. Logró convencer a la NASA que cuando mandaron esa primera nave a los confines del sistema solar,
que pusieran una camarita que viera hacia la Tierra. Y resulta que fueron tomando fotografías a medida que se iba alejando y llegó un punto entre Saturno y Urano, o sea, no tan lejos. Bueno, son millones de kilómetros, ¿verdad? Pero todavía dentro del sistema solar, en términos del universo, pues es una cuadra, ¿no? Entre Saturno y Urano. La cámara apuntó y ya lo que se veía, solamente porque los astrónomos sabían dónde estaba la nave y dónde estaba la Tierra, pero si uno ve la foto es imposible que uno vea la Tierra, y entonces Carl Sagan lo publicó y pone una flechota señalando un punto apenas visible, ¿no? Y dice, esta es la Tierra, ¿no? Y dice, en ese punto absolutamente insignificante en el universo, ha habido todos los dramas, todas las guerras, batallas, peleas, los de arriba se pelean con los de abajo, los del este con los del occidente, todas las tragedias, todos los triunfos de la ciencia, del arte, del amor, y todas las derrotas y sacrificios y guerras y matanzas. Todo ha sucedido en ese punto absolutamente insignificante. Bueno, ya no lo voy a seguir, ya se dieron cuenta de lo que estoy diciendo. Si lo vemos en esa perspectiva, y bueno, somos parte del cosmos, ¿no? No estamos exentos. Entonces, ¿cuál es nuestra verdadera posición? Como para hacer un pancho tan gigantesco como solemos hacerlo. No lo critico, lo señalo. Así reaccionamos todos. Somos excesivamente egocéntricos, y más cuando algo nos afecta. A mí me está afectando, y entonces nuestra visión se reduce. ¿Qué tal si de repente pensamos de nuestro lugar en el universo y, bueno, sí tengo un problema, no lo puedo negar, pero no es para tanto? No van a dejar de girar las galaxias y no va a dejar de, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una posibilidad, ¿verdad? De ayudarnos a ampliar nuestra visión. Otra posibilidad muy práctica a nuestro alcance, bueno, no es que la otra no lo sea, es pensar en las situaciones, las circunstancias tan favorables que tenemos en nuestra vida. Es cierto que tenemos dificultades, siempre hemos tenido pocas, muchas o regulares, chicas, medianas o grandes, ¿no? Pero nunca ha habido una época de nuestra vida en que no hayamos tenido, pues, dificultades, problemas, situaciones adversas, ¿no? En algunas épocas más, en algunas épocas menos, pero siempre ha habido eso. Y sin embargo, otra vez, si lo pensamos en una forma más amplia, quiero atreverme a decir que en este momento, en ninguno de los que estamos y ninguna de los que estamos en este momento conectados, hemos dejado de comer, ¿no? Seguramente estamos padeciendo y sufriendo con la pandemia, y posiblemente nos quedamos sin trabajo, sin dinero, pero no tenemos dónde dormir, no tenemos qué comer, o sea, no tenemos al menos lo más indispensable para vivir. Bueno, al menos el 40% de la población del mundo está por debajo de la línea de subsistencia, o sea, por debajo del cubrir las necesidades básicas aún a su más elemental nivel. Y el 40% de la humanidad no son dos que tres pobres por allá. El 40% de la humanidad, 7.5 mil millones, son 30 mil, ¿qué? 3 mil millones de seres humanos. 3,000, ni nos cabe en la mente ese número, ¿no? 3,000 millones de seres humanos que viven por debajo. Y otro 20%, para completar hasta el 60%, viven en pobreza extrema, aunque no, o sea, otro 20% cubriendo las necesidades básicas en la forma más mínima. Si nos damos cuenta de eso, también no es que neguemos que tenemos un problema, se trata de trabajar para poderlo sacar adelante, pero ¿tenemos con qué? ¿Qué tal si además de las broncas que tenemos no tuviéramos para comer, no tuviéramos dónde dormir, o estuviéramos enfermísimos, o viviéramos bajo un régimen dictatorial de derecha o de izquierda, o totalitario islámico, por ejemplo, o religioso de alguno? Te digo islámico porque es muy sabido lo tremendo que ha sido esto en años recientes, ¿no? Entonces, somos
desde una cierta perspectiva, aún dentro de las broncas que nos pasan, relativamente afortunados. Y si nos atrevemos a tomar en cuenta esto, que lo sabemos, pero no lo tomamos en cuenta, porque solemos decir, bueno, sí, como 3 veces al día, y eso no me resuelve mis broncas, ¿no? Claro que eso no te resuelve tus broncas. Para eso hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajarlo internamente, me refiero, ¿no? Para resolver las broncas. Pero ¿qué tal si además no tuviéramos de comer o además estuviéramos enfermos, atados a una cama de hospital y una larga lista de etcéteras? Entonces, darnos cuenta que aún dentro de las dificultades tenemos o gozamos de una situación relativamente afortunada en cuanto a ciertas circunstancias favorables que tenemos, que desafortunadamente mucha gente que comparte con nosotros el planeta en este momento no tiene esas situaciones desafortunadas, también nos ayuda a redimensionar nuestras broncas y además a darnos cuenta, yo tengo problemas y sufrimientos y dificultades. Sería tonto, sería estúpido negarlo, pero siempre es fácil encontrar gente y mucha gente que tiene broncas mucho más fuertes que las mías. Entonces le puedo al menos bajar una rayita a mis azotes egocéntricos. Estoy hablando de algunos elementos básicos para ayudarnos a abrir nuestra mente, que es lo que estamos queriendo buscar, en parte para combatir nuestras emociones conflictivas y en parte para generar estados mentales más favorables. Ahora bien, si de abrir nuestra mente se trata, desde luego en cuanto a emociones o en cuanto a estados mentales, bueno, pocos estados mentales pueden ser de mayor apertura mental como el amor, como la compasión, como el altruismo, como el también preocuparnos por los demás y no nada más por nosotras mismas, ¿no? Pero realmente cultivar un grado de amor, de compasión y de altruismo, que no nada más sea así como romántico o de película de Walt Disney o cosas por el estilo, o sea, artificial o fabricado artificialmente, sino que algo que no salga de veras del corazón, pues eso requiere bastante práctica. Pero con ese objetivo de poder llegar a cultivar un auténtico amor por los demás, una auténtica compasión. ¿Y a qué me refiero? No me estoy refiriendo al amor romántico, al del beso de amor al final de la película y fueron felices para siempre, ¿no? Me estoy refiriendo a entender amor como un sincero deseo de que los seres vivos sean felices, ¿no? Y que puedan cultivar las causas de dicha felicidad. Y compasión, que no tiene nada que ver con lástima, porque la lástima es egocéntrica y la compasión no. La compasión es un estado mental en que desea de todo corazón que los seres se vean libres de su sufrimiento y de las causas que generan esos sufrimientos, ¿no? El altruismo es el desearles lo mejor de lo mejor a todos los seres para que puedan liberarse del sufrimiento y alcanzar la felicidad. Estos son estados mentales que podemos fácilmente entender como grandiosos o que ya quisiéramos y que realmente vale la pena cultivar, pero para la cual hay que prepararse. Entonces, de lo que más enfáticamente quiero hablarles hoy es de algunos estados mentales que también contribuyen a abrir nuestra mentalidad y que nos sirven como el cimiento de estos estados más, pues mucho más elevados de una auténtica compasión, de un auténtico amor y de un verdadero altruismo. Y me refiero a algunas, no, sí tienen su parte emocional, desde luego, pero son más bien estados mentales que conllevan a cierta emocionalidad, pero que son estados que
se inculcan o entrenamos a nuestra mente para que sean guías de nosotros en nuestra vida. Y me quiero referir específicamente a 5 de estos estados mentales. Son la generosidad, la ética, la templanza, la perseverancia y la concentración. Déjenme ir uno por uno para que podamos ir entendiéndonos. La generosidad. La generosidad es un estado mental que está dispuesto a dar, ¿no? Un estado mental interno, un estado de mente, no de mente, un estado mental que tiene una verdadera disposición a dar y a dar aquello que es valioso. Desde luego, cuando oímos generosidad, de inmediato pensamos en dar cosas. Está bien el dar cosas, el dar objetos o cosas materiales o dinero. También tiene que ver con generosidad, ¿no? Porque es un estado, es producido por un estado mental dispuesto a dar. La generosidad en realidad es un estado mental que luego se manifiesta en acciones. En el caso de los objetos materiales, un estado mental de generosidad nos lleva a la conducta de dar objetos materiales a otros, ¿no? ¿Por qué decimos que esto es algo que abre la mente? Cuando una persona es muy tacaña, muy agarrada, muy coda, aunque tenga muchos bienes materiales, por ejemplo, ese estado de codera es un estado de pobreza interna, mentalmente, ¿no? O sea, es que no doy porque se me acaba, no doy porque me lo quitan, no doy porque ¿qué voy a tener mañana? Ese es un estado mental muy cerrado, muy apretado, y de mucho temor, de mucha inseguridad, ¿no? De mucha fragilidad, de mucha vulnerabilidad. Entonces, no importa si esa persona tiene millones en el banco o en inversiones o lo que ustedes quieran, en su mente es una mente pobre, es una mentalidad de pobreza. Entonces, la generosidad no tiene que ver con que si tengo mucho o tengo poco, sino con qué tan satisfecho o insatisfecho estoy con lo que tengo. Hay gente que tiene millones y millones y todavía está insatisfecho porque resulta que Slim tiene más, ¿no? O que Salinas tiene más, o que Bill Gates tiene más, o quien ustedes quieran, ¿no? Entonces, no, todavía me falta mucho, compárenme con aquel, soy un pobretón, aunque no se lo podría acabar ni en 10 generaciones, ¿no? De sus hijos, nietos y bisnietos. Pero así es la mentalidad de alguien muy avaro, muy voraz. Y entre la gente rica o muy rica, o entre los políticos, por ejemplo, pues hay muchos ejemplos de ello. No quiero decir que todos son así, pero sí sabemos que un buen número de estas personas son así. Es pobreza interna. Y la pobreza interna es producto de cerrazón mental. Alguien que da es porque siente que tiene, pero porque siente que tiene y que no se le va a acabar, o sea que hay suficiente. Si yo tengo suficiente para comer y me sobra comida, la puedo compartir, o sea, alcanza también para más, como dicen, donde comen dos, comen tres o cosa por el estilo, ¿no? Pero es un estado mental que se gesta, se construye. Y piénsenlo tantito cuando nos desprendemos de algo, no así de que, ay, me lo están quitando, sino que con mucho gusto estoy dándote esto, sin esperar nada a cambio. No es un chantaje, no es una mordida, ¿no? Cuando de corazón nos desprendemos de algo, no se siente uno bien. La mente está abierta, la mente está tranquila y contenta, está feliz, no está así. La generosidad, el entrenarnos en la práctica de la generosidad. Si ya somos generosos, qué bueno, y seguirlo practicando es buenísimo. Y si tenemos alguna dificultad con la generosidad, pues empezar a practicarla, ¿no? Porque eso es un mecanismo principalmente de abrir nuestra mente.
y abrir nuestra mente nos va sacando de nuestra sensación de vulnerabilidad, de pobreza interna, de pobreza emocional, etcétera, etcétera. Pero la generosidad no tiene que ser nada más en lo material. ¿Qué tal en la generosidad de dar nuestro tiempo? ¿No? O sea, cuando otras personas necesitan alguien con quien hablar, alguien que los escuche, o cuando un niño o una niña está en la noche teniendo una pesadilla y tiene miedo y se acerca a su papá y a su mamá porque tiene miedo y se va a la cama de ellos y, niño, no me molestes, vete a tu cama porque mañana tengo que levantarme a trabajar muy temprano, ¿no? Pero la criatura necesita que se le escuche, que se le cobije, que se le apapache, que se le dé cierta contención y seguridad. Y aunque a la persona no sea una criatura, ¿no? Pues algunos de nuestros amigos, familiares, nuestra pareja, etcétera, etcétera, pues de vez en cuando o muchas veces necesitan ser contenidos, apapachados, escuchados, que puedan sentir que tienen alguien con quien compartir sus situaciones personales y alguien que los escuche, que los respete, que no los critique o que no los juzgue, ¿no? Esa generosidad, esa generosidad de dar apoyo emocional, de acompañar, etcétera, etcétera, pues es una gran generosidad y no requiere que estemos, o sea, eso aunque no tengamos dinero y aunque no tengamos bienes materiales, lo podemos hacer. Entonces, hay diversas formas de practicar la generosidad. La segunda que les mencioné es la ética. Y quiero hacer primero que nada una diferencia importante entre ética y moral, aunque estas dos palabras en muchas ocasiones se usan como sinónimos, ¿no? Moral, que hemos de reconocer que es a lo que nosotros estamos más acostumbrados porque así fuimos educados. La moral es una serie de reglas de obediencia obligatoria y que si no las obedeces te haces merecedor a un castigo, ¿no? Y con la cultura que vivimos del pecado, etcétera, etcétera, pues bueno, el castigo es muy tremendo, ¿no? Entonces, ese es moral y entonces obedecemos, bueno, o si seguimos la moral, somos obedientes, somos sumisos, no necesariamente somos gente de mentalidad abierta y no necesariamente somos personas felices, pero sí somos obedientes. Y lo hacemos por obediencia y por temor al castigo. Y a lo que yo me refiero con ética es que en vez de ser una serie de reglas o mandatos de obediencia obligatoria bajo la amenaza de castigo, que la ética sea algo que surge de que nuestro comportamiento sea un comportamiento que no dañe a los demás en base a un entendimiento personal, en base a mi entendimiento de cómo opera la causa y el efecto, y en base al entendimiento de cómo mis acciones, mis comportamientos físicos, verbales y mis formas de pensar me afectan a mí y afectan a aquellos que me rodean. Pero hacerlo esto con entendimiento y con convicción. ¿Cuándo nos salen mejor las cosas y cuándo las hacemos con más gusto? ¿Cuando las hacemos por mandato, por obligación y por obediencia o cuando las hacemos por convicción propia? La respuesta es evidente, ¿no? Entonces, si nos convencemos porque reflexionamos acerca de ello, estudiamos, preguntamos, compartimos y nos educamos en eso, digamos, pues entonces la ética puede ser algo que salga desde nuestro corazón, no desde el púlpito donde se nos ordena. ¿Me entienden la gran diferencia? La ética, en última instancia, tiene tres bases, ¿no? No dañar a los demás, en la medida de lo posible beneficiarlos. Al no dañar a los demás, tampoco dañarse a uno mismo. La ética no es sacrificarse, no es dañarme a mí mismo, no. No dañar a los demás ni a uno mismo, beneficiar a los demás o a uno mismo sin dañar a los demás, porque en la sociedad occidental lo que hacemos es, mientras yo me salga con la mía, pues lo siento mucho por todos aquellos que atropellé en el camino. No, o sea, beneficiarme sin perjudicar
o podría decir, si ustedes me permiten la acepción, sin perjudicar, ¿verdad? Y finalmente, cultivar una ética para tener una mentalidad más abierta. Una persona que es ética por convicción y no por temor al castigo, duerme tranquila, ¿no? Duerme tranquila, esa amplitud mental. O sea, no tenemos cola que nos pisen, digámoslo así, así se dice en mexicano, ¿no? Estamos tranquilos porque no estamos dañando a otras personas y podemos dormir tranquilamente, relajadamente. Eso es amplitud mental, y no en la noche estar llenos de pesadillas por nuestra cerrazón mental, nuestras culpas, nuestros sentimientos de pecado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una breve presentación de lo que quiero mencionarles como ética y su contraste con moral. La tercera de estos estados mentales, recordemos que estamos presentando, o estoy ahorita presentando o hablando de 5 estados mentales, que todos ellos contribuyen a nuestra apertura mental y más adelante van a ser factores clave para que contribuyan a nuestra construcción o desarrollo de un auténtico amor, una auténtica compasión y un auténtico altruismo. La tercera de estas es la templanza. Y la templanza es un estado mental que suficientemente entrenado internamente para tener herramientas internas, para tener un repertorio de recursos personales, recursos internos, para enfrentar las situaciones adversas de la vida de una manera constructiva. La templanza es importantísima de cultivar por muchas razones, pero una de las principales es que nuestra fantasía más grande, ¿no? Es una fantasía, es como creer en Santa Claus, es imposible. ¿Y a qué me refiero con nuestra fantasía más grande? Me atrevo a decir que la gran mayoría de nosotros solemos pensar cosas, o nuestra forma de pensar o de sentir es: el día que yo logre arreglar todo mi mundo y que todo esté a mi gusto, entonces voy a ser feliz y todo va a estar bien. Bueno, pues buena suerte con eso, ¿no? No sé si ya se dieron cuenta que eso es algo imposible, aunque seguramente no nos hemos dado cuenta porque seguimos tratando y tratando y tratando y tratando de lograr eso, que es imposible. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar al mundo. Yo no puedo controlar al mundo físico. ¿A poco yo puedo controlar que haya o que no haya pandemia, por decir algo? O que haya un huracán o que haya un terremoto. Y puedo controlar a los demás, pues hasta un nivel muy limitado. En el fondo, la verdad es que no puedo controlar a los demás. Y entonces, para que todo mundo y todo el mundo a mi alrededor esté a mi gusto, pues buena suerte, porque ahí pueden pasar 10,000 años y no va a estar todo y todos a mi gusto, ¿verdad? Piensen en este experimento que en alguna ocasión escuché de un maestro y me pareció muy interesante, además de simpático, ¿no? Imaginen que todas las personas que a ustedes les caigan mal, ¿verdad? Que a ustedes les caigan mal, los mandásemos a la luna. Entonces cada quien tiene sus villanos favoritos en su vida, ¿no? Pero ¿cuántos tenemos? ¿10, 20, 100? ¿Llegan a 1000 o a 1,000,000? No creo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hay 10 personas, hay 5, hay 8, hay 15, hay 20, hay 50, hay 100. Les doy hasta 10,000 de chances si ustedes quieren, ¿verdad? Pero pues 10,000 para 7,500 millones de seres humanos en el planeta ni pintan estadísticamente. Entonces yo mando a mis 15 o a mis 20 o a mis 30 villanos, los mando a la luna. Y tú mandas los tuyos, y así, ¿verdad? Pero todos mandamos a nuestros villanos a la luna. Díganme, ¿cuál va a ser el resultado? Una sobrepoblación inimaginable en la Luna, porque la Luna es 6 veces más chica que la Tierra, y todos los seres humanos que estamos ahorita en la Tierra acabaríamos en la Luna, porque
A nosotros nos caen mal una serie de personas y nosotros somos del equipo de los que le caemos mal a alguna otra persona y posiblemente a más de una, ¿no? Entonces la Tierra quedaría, la Tierra estaría feliz porque por fin se podría reforestar y la peor plaga de la humanidad, digo, del planeta Tierra es la humanidad. Entonces, si nos salimos con nuestro plástico y nuestra contaminación y nuestros combustibles fósiles y todas las porquerías que hacemos en el planeta como humanidad, pues el planeta va a estar feliz, ¿no? Pero el problema no se resuelve. No es posible que yo acomode todo el mundo a mi gusto para entonces estar bien. Eso es tan ilusorio, tan fantasioso como creer en Santa Claus. Nos pudo haber causado desilusión cuando niños o niñas, ¿no? De darnos cuenta que Santa Claus era nomás un cuento, una historia, un mito, una fantasía, pero es mejor saber la verdad. Y la verdad es que no podemos acomodar todo el mundo. Entonces, ¿no es muchísimo más inteligente y más propositivo el prepararnos internamente para trabajar con las situaciones adversas? Situaciones adversas ha habido siempre, las hay ahora y las seguirá habiendo. No crean que cuando pase la pandemia, que va a acabar pasando, entonces ya no va a haber situaciones adversas en nuestra vida. Díganme alguna época de su vida que no haya habido situaciones adversas, chiquitas, medianas o grandotas. En lugar de desear de todo corazón que ya no haya nada adverso, es mucho más inteligente, repito, y propositivo, entrenarnos para trabajar con las situaciones adversas que se van a seguir presentando, nos guste o no, para trabajar exitosamente, propositivamente, creativamente, constructivamente con ellas. Esa sí que es una forma de ampliar nuestra mente, cultivando la templanza. Y con eso le bajamos al enojo, a la desesperación, ¿no? Al coraje, al odio, al resentimiento, porque si no tenemos herramientas para trabajar, pues las situaciones nos derrotan. Pero si tenemos herramientas y las echamos a andar, pues eso nos ayuda grandemente. La templanza es una de las cualidades o estados mentales difíciles de cultivar. ¿Para qué les digo que es fácil? Sería un engaño, pero valiosísimo, valiosísimo porque nos ayuda a vivir nuestra vida de una mejor manera, dándonos mayor confianza en nosotras mismas, mayor seguridad en nuestras propias capacidades. Entonces, eso es en cuanto a la tercera de las que les vengo mencionando, la templanza. La cuarta de estas es la perseverancia. Y eso creo que es la más fácil de entender, ¿no? En cuanto a que, bueno, ya el dicho lo dice, el que persevera alcanza, ¿no? Si yo deseo alcanzar una meta, cualquiera que sea esta meta, terminar mi carrera, hacer un negocio, hacer un viaje, para cultivar la templanza y la ética con entendimiento y la generosidad, por ejemplo, ¿verdad? Pues se requiere perseverancia. Si lo hago un día sí y 10 días no, pues tardaré muchísimo, ¿no? En lograr avances muy pequeños porque se va perdiendo lo que uno avanza por la falta de repetición y por nuestros viejos hábitos. Hagan de cuenta que yo me meto ahorita al proyecto de que quiero correr el maratón. Digo, ya sé que para mi edad está un poquito chiflado, pero nomás es un ejemplo, no es que lo vaya yo a hacer, pero hay gente más joven que sí puede estar entusiasmada por eso ahora que vienen las Olimpiadas, ¿no? Pero como me da flojera entrenar, sí se me antoja correr el maratón, pero bueno, voy a correr un día a la quincena o un día a la semana y el resto de la semana nada. Pues, ¿cuánto tiempo me va a tomar agarrar la condición física y el aguante y la fortaleza para poder correr un maratón? Pues, corriendo un día a la semana, un rato, pues me puedo tomar toda la vida y nunca voy a poder, ya no digamos ganar un maratón, ni siquiera poder completar los 42 kilómetros, ¿no? Entonces es evidente que
pues que se requiere perseverancia, pero la perseverancia, el problema que tiene para nosotros es que otra vez, porque vivimos en el mundo del deber ser, de todo por mandato, creemos que tenemos que ser perseverantes. No, si es porque tengo que serlo, entonces me pesa mucho, es como niño, tienes que hacer la tarea porque es tu obligación. ¿Y qué ganas nos daban? Había la opción de salir a la banqueta, ¿no? O al parque a jugar fútbol o a jugar con los cochecitos o las muñecas o lo que ustedes quieran, ¿no? De niños, de niñas, ¿no? Había esa opción. ¿Cuánto trabajo nos costaba tirar la mochila y salirnos a jugar? Ningún trabajo, porque nos lo hacíamos por gusto, ¿no? Mientras que hacer la tarea, y niño o niña, ahora siéntate y hasta que termines la tarea, ¡ay! ¿No? Eso de que hay que hacerlo. Eso, ese estado mental nunca nos podrá llevar a la perseverancia y por lo tanto nunca nos podrá llevar a completar bien las cosas que queremos. ¿Qué diferente es el estado mental de que le llamo perseverancia, pero que sea para mí un gusto, un deleite cultivarme a mí mismo? Aquí no es ya salir a jugar al patio, sino que cultivar mi propia mente, cultivar mis propios potenciales como ser humano, ¿no? ¿Qué puede haber más emocionante, más motivante, más maravilloso que eso? Pero es un deleite en el cultivo de estados mentales más beneficiosos que los que tengo ahorita, bastante neuróticos, digamos, hablando en general de casi todas y todos nosotros, quién más y quién menos, ¿no? Pero la perseverancia solo tiene sentido verdadero o la logramos en serio cuando aquello en lo que perseveramos lo hacemos con deleite. Esa es la clave central del cultivo de la perseverancia. Entonces, si el proyecto de abrir nuestra mente, que es un antídoto estupendo contra la cerrazón mental, pues es lo opuesto, y que la cerrazón mental es lo que por lo general nos acontece cuando tenemos emociones conflictivas. Resulta que la apertura mental va a la postre a resultar un antídoto para las emociones conflictivas. Entonces, ¿qué puede haber más emocionante que eso? ¿No? O sea, ver un partido de fútbol puede ser más emocionante, o ver las Olimpiadas, o irse de parranda el fin de semana. Pues eso tiene su grado de emoción, no lo niego, ¿no? Pero no tiene el mismo grado de emoción, porque una pachanga pues dura nomás lo que dura la pachanga y un partido dura nomás lo que dura el partido y ya, y lo que cultivamos dentro de nosotros mismos, dentro de nosotras mismas, dura para toda la vida, ¿no? Pues, ¿qué puede haber más emocionante? La perseverancia, entonces, entendida como el deleite en el cultivo de estados, de mejores estados mentales o estados mentales más beneficiosos para nosotros y para los que nos rodean, es algo que verdaderamente abre nuestra mente, y si lo hacemos con deleite, eso es a lo que le llamamos perseverancia. Ven que uso palabras a las que estamos normalmente acostumbrados, pero ya les hice la diferenciación entre ética y moral, ¿no? Ahora les hago la diferenciación entre perseverancia como normalmente la entendemos, que es como a la fuerza y por obligación y por deber ser, y la perseverancia cuando eso sale desde nuestro corazón, porque lo hacemos con entusiasmo. Yo quiero correr el maratón y con entusiasmo le entro al entrenamiento, si no, no voy a llegar a ningún lado. Bien, ese es el cuarto, ¿no? Y el quinto y último de los que hoy quiero platicar con ustedes es la concentración. Ah, creo que es también bastante evidente, no nomás me es a mí, creo que es bastante evidente que en la medida en que las cosas que hagamos, lo que sea, ir a nuestro trabajo, estudiar alguna cosa, interactuar con nuestra familia, con los amigos, en fin, que si lo hacemos con concentración es muy diferente que si lo hacemos todos distraídos, ¿no?
Hoy en día el modelo es de una distracción brutal y en buena parte, bueno, por la cuestión de las redes sociales. La gente está increíblemente dispersa, distraída en mil cosas al mismo tiempo, ¿no? Y la concentración en algo, ¿verdad? Es lo que nos permite hacer bien ese algo. Si no, pregúntense ahorita que somos tan distraídos, a veces cuántas veces tenemos que hacer un trabajo o un escrito o una tarea o una comida. Hay que hacerlo muchas veces para que nos salga bien, cuando que con concentración lo podríamos hacer bien y a la primera, ¿no? Entonces, la concentración es un coadyuvante para todo lo demás. Si puedo concentrarme en lo que estoy haciendo, en lo que estoy pensando, en cómo pienso, etcétera, etcétera, entonces puedo cultivar la generosidad dentro de mí o agrandarla si ya la tengo, puedo cultivar para abrir mi mente más rápida y más exitosamente. Puedo cultivar la ética pues con mucho mayor atención si estoy concentrado en lo que a veces vamos, por decir así, caminando por la vida y ni siquiera nos damos cuenta si aplastamos a otras personas, aunque no fuera maliciosamente, nada más por falta de atención. Si tengo concentración, puedo cultivar mi ética de una forma muy consciente. La templanza, ¿no? Si quiero yo adquirir ciertas repertorio de herramientas internas, ¿no? De estrategias para poder trabajar con las situaciones adversas, si no tengo concentración, pues es muy poquito o muy lento o muy deficiente que lo puedo hacer. Y si quiero cultivar la perseverancia, lo mismo, o sea, la concentración afecta a todas las demás, ¿no? Bueno, la perseverancia también, la generosidad hecha un día sí y 1000 días no, o sea, sin perseverancia no se cultiva una auténtica generosidad, igual la ética, igual la templanza. La perseverancia y la concentración cuentan para todas las demás, ¿no? Eh, si pensamos un poquito en este concepto de concentración, les pongo un ejemplo gráfico, ¿no? Imagínense, imagínense una manguera de jardín, ¿no? La manguera está completa, está entera, no tiene, está buena la manguera, entonces y la conectamos, abrimos la llave y por la otra punta, por el extremo pues sale un chorro poderoso. Ahora imagínense que llega por ahí Daniel el Travieso. Bueno, es un personaje que cuando yo era niño existía, ¿no? En las tiras cómicas y eso. Un niño travieso, pues llega y con un clavo, pin, 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 le hace piquetes, ¿no? Piquetes a la manguera. Y entonces, ¿qué pasa? Que la manguera se vuelve regadera, ¿no? O sea, salen chisguetes por todos lados, en todo el recorrido, y al final al final sale un chisguetito, ¿no? Como aquello de la canción de yo tenía un chorro de voz y de lo que yo tenía solo me quedó un chisguete, solo sale un chisguete. Y a lo que apuntamos con la manguera, que queremos que le llegue un buen chorro de agua, pues le llega nada más un chorrito, ¿verdad? Esa es como una imagen, la primera de la concentración, podemos estar de veras enfocados en algo, y lo otro, el estar haciendo algo, de todas maneras lo hacemos, pero con un chorro de fugas, ¿no? Y eso es como generalmente nosotros operamos, o sea, pues claro que hacemos cosas, claro que sea como sea, estamos haciendo una carrera o hemos terminado una carrera o tenemos un trabajo, hemos hecho cosas en la vida, ¿no? No quiere decir que no hayamos podido lograr nada. De hecho, me atrevo a pensar que hemos logrado seguramente muchas cosas, pero hemos logrado muchas cosas con una regadera de chisguetes para todos lados. Imagínense poder hacer eso con el chorro principal, ¿no? Con una verdadera concentración. Esa es la enorme diferencia entre tener o no tener concentración, la efectividad, la rapidez, ¿no? Y la satisfacción que podemos alcanzar de lograr ciertas cosas porque estamos
cultivando o que hemos logrado cultivar una verdadera concentración. Bueno, ok. Con esto, y les hago un resumen, si observamos nuestro lugar en el cosmos, somos menos que un micropiojo, por así decirlo, no ofensivamente, así somos todos nosotros, sino somos como un micropiojo dentro de la inmensidad, ¿no? Entonces lo que nos pasa sí es importante, pero no es lo más importante que ha pasado en el planeta, ¿no? Eso nos ayuda a centrarnos y a abrir nuestra mente. Pensar o darnos cuenta que aún dentro de las dificultades que indiscutiblemente todas y todos vivimos y hemos vivido, aún dentro de eso tenemos circunstancias a nuestro favor que muchísimas personas desafortunadamente no las tienen. Esas circunstancias también nos ayuda a redimensionar nuestra postura en el mundo y por lo tanto abrir nuestra mente. Y finalmente les presento unas 5 estados mentales que se convierten en acciones físicas, verbales y mentales, ¿no? Pero que principalmente son estados mentales, como son la generosidad, como la ética, la templanza, la perseverancia y la concentración, que son herramientas todas ellas que en sí mismas nos abren la mente y nos hacen avanzar mucho en nuestro desarrollo como seres humanos, y por si fuera poco, son el cimiento muy fuerte, muy sólido, para cultivar las más grandes cualidades que como seres humanos todos tenemos la capacidad de generar: el amor auténtico, la compasión auténtica y el altruismo auténtico. Finalmente, para terminar la exposición y dar lugar a preguntas o comentarios de ustedes, de lo que les estoy hablando bueno, esto lo dije también hace 15 días, nomás ahora lo retomo porque viene a colación. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse del muladar y el tesoro, no? Bueno, va de nuevo. La semana, hace 15 días, la plática anterior, pues hablamos un poco del muladar, ¿no? O sea, nuestras emociones conflictivas: el temor, la angustia, la ansiedad, la desesperanza, la depresión, el enojo, el odio, la frustración y una larga lista de etcétera, ¿no? Esa es la basura que tenemos, ¿no? Eso es el muladar. Y el ejemplo que les ponía la plática anterior es: imagínense que vamos caminando por un lado y llegamos a un basurero o a un muladar, y lo que vemos, pues, se ve feo, apesta y es desagradable a la vista. Pero lo que no sabemos es que debajo de ese muladar está enterrado un tesoro maravilloso. Si no sabemos que hay ese tesoro, nos vamos con la finta de que eso es pura porquería y pura suciedad, ¿no? Pero si nos damos a la tarea de rascar un poco, podemos encontrar ese tesoro. Ese tesoro es de lo que hablamos hoy, y eso está dentro de nosotros. Todas nosotras y nosotros tenemos la capacidad de redimensionar nuestra situación en el universo, y tenemos la capacidad de que en los aspectos en que nuestra mente se cierra, todos y todas tenemos la capacidad de abrir nuestra mente. La mente en su estado natural es por naturaleza abierta. La cerramos por nuestros azotes neuróticos, prejuicios, temores, etcétera, ¿no? Pero tenemos el potencial de abrirla. Así que ese tesoro del que hablamos hace 15 días, y ahorita les recuerdo en el ejemplo, es de lo que estamos hablando hoy. Y eso está en nuestras manos cultivarlo. Dentro de 8 días, el viernes de la semana que entra, justamente, vamos a empezar un curso de 3 meses de duración, justamente para ahondar mucho más en estos temas que ahorita les mencioné, en los del tesoro: generosidad, ética, templanza, perseverancia y concentración. Va a ser un curso de 3 meses de duración. Es ya la tercera generación en que vamos dando este curso.
en fines de semana. Ahora sí que para mayores informes, por favor, refiéranse al que es el host, el que hospeda esta plática, el Instituto Universitario Puebla, el Instituto Universitario Morelia. Ahí tienen la página de internet, tienen el Facebook, tienen los teléfonos, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes entraron por Facebook y ahí mismo en Facebook pueden manifestar su interés. Va a ser el día 9, hoy es 2 de julio, el 9 de julio, que es el próximo viernes. Vamos a empezar este curso de 3 meses de duración y de 8 horas a la semana, ya para los detalles de horarios. Bueno, les digo rápidamente, los viernes 4 horas, los sábados, viernes en la tarde noche, sábados en la mañana, 4 horas el viernes, 4 horas el sábado, para durante 12 fines de semana consecutivos, durante 3 meses, ver estos temas de que les hablé, principalmente desde generosidad hasta concentración, verlos con mucho mayor profundidad, detalle, ¿no? Y extensión, obviamente, a lo largo de 3 meses en lugar de a lo largo de 1 hora. Todas y todos están cordialmente invitados, están también cordialmente invitados a invitar gente, si así lo desean. Y por favor, aquellos de ustedes, aquellas que les interese, pues acérquense al YUM y pidan, soliciten mayores informes que ya les darán ellos toda la información. Con esto termino mi parte de exposición y ahora, con todo cariño y con todo gusto, les invito a que si tienen preguntas, comentarios o lo que sea, vamos a pasar un rato de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Pueden hacer preguntas por el chat o pueden levantar la manita ahí en la computadora y se les abre el micrófono para que puedan hacer verbalmente sus preguntas. Adelante. Werner dice, felicidades y gracias, y si en Facebook pasan los videos y si se suben a la página del Facebook, ahí los pueden consultar. Y él pregunta, ¿cuándo supo su razón de vida? ¿Yo? ¿Cuándo yo supe mi razón? Bueno, lo que pasa es que es cualquier cosa que diga puede muy fácilmente ser malinterpretado, puede ser tomado como presuntuoso, pero te lo digo más concretamente, con una respuesta doble. Supe mi razón de vida cuando me topé o encontré una serie de enseñanzas que son de las que estoy ahorita compartiendo un poquito con ustedes. Esto fue hace 30 años, o sea, ya no era yo ningún chamaco, pero pues hace 30 años sí era más chamaco que ahora, ¿verdad? Hace 30 años me encontré con esta tradición de transformación interna, dio respuesta a incógnitas que yo traía de toda la vida y que ninguno de los lugares donde había buscado filosofías, religiones, estudios, etcétera, ciencia, me habían respondido, y que finalmente me dieron respuesta a ello y me di cuenta de mi razón de vida. ¿Y cuál será esa razón de vida? ¿No? Porque si no, cada quien entenderá que, bueno, no hay cosa más importante en la vida, desde mi entender en este momento, que respetar a los demás y hacer, dentro de las limitadas capacidades que cada uno y cada una de nosotras tengamos, buscar ayudar a los demás. No hay nada tan importante en la vida como tomar en cuenta a los demás y no creer que somos el regalo de Dios al mundo, ¿verdad? Más bien, Werner, más de que cuando encontré yo mi sentido de vida, lo que verdaderamente importa como pregunta útil para ti es si tú ya lo encontraste o no, y si estás trabajando en ello, porque eso es algo realmente importante. Si no, seguimos viviendo nada más en automático, ¿verdad? Y gracias por tu pregunta, Werner. Yo quería felicitar, doctor, por la preguntas no hay, nada más dicen muchas gracias, excelente conferencia, gracias por estos 5 estados mentales que debemos trabajar y cultivar. Así por el estilo hay varios
varios comentarios. Varios comentarios así. Bueno, sí hay una pregunta. Pero nomás a esta persona que ahorita Giselle me estaba haciendo el favor de una sola corrección, que la tengo que hacer a la fuerza. Estos 5 estados mentales, nunca dije, y estoy completamente seguro, porque es una palabra que he erradicado de mi lenguaje, nunca dije que debemos cultivarlos. Ese es el principal problema. Si sentimos que debemos cultivarlos, ya nos fregamos, ya digo que no los vamos a cultivar, porque es como, niño, siéntate, ahora tienes que hacer la tarea, te guste o no te guste. No, así nos educan y así reaccionamos. Tan es así que aunque nunca se dijo eso, así lo oye nuestra mente, no nuestros oídos. No, no debemos, es una invitación. Si queremos, si nos suena interesante, atractivo, valioso o al menos interesante como para explorarlo, entonces asomaremos la nariz y entonces querremos o no querremos cultivarlos, pero nunca, nunca es que debamos cultivarlos. Los cultivaremos si es algo que nos convence que vale la pena de ser cultivado. Yo voy a tener que irme, nada más quería decir gracias, estuvo extraordinaria la conferencia. Torres. ¿Rey qué? Reiber Torres. Reiber Torres, venga. Dice, ¿cómo puedo lograr que estos estados de vida sean predominantes en mis conductas, ya que por mis hábitos sigo explotando porque se derrama un vaso con algún líquido, me molesta tener que salir de mi cómoda cama, estar frente al tráfico del día a día, etcétera? Perfecto, perfecto. Esa es la pregunta clave. ¿Cómo le hacemos para eso, verdad? Y parte de la dificultad con eso es que creemos que hay una solución facilísima. Con eso lo comentaba también la conferencia pasada, no sé si tú estuviste o no, Reiber, pero decíamos que parte de lo que nos ha deformado la tecnología actual es que todo lo tenemos al alcance de un toque de dedo sobre una pantalla, ¿no? Y entonces, a ver, dígame cuál es la forma para que yo resuelva eso. ¡Pum! No hay. Sí hay formas de resolverlo, pero no con un toque de dedo en la pantalla, trabajando. ¿Cuál es la forma de adquirir condición? Dígame la forma de adquirir condición física para correr un maratón. Ay, compadre, pues entrénate durante unos 3 o 4 años todos los días, ¿verdad? Sí, o sea, mínimo, ¿verdad? Y no, pues ya, pues inscríbete al maratón y métete. Es igual acá. Y lo que dices es muy cierto y es muy, muy importante, además, lo que dices, que tú tienes hábitos, yo tengo hábitos, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, todos tenemos y estamos llenos de hábitos y llenos de hábitos, algunos neuróticos, algunos benéficos, ¿no? Por ejemplo, algunos tenemos hábitos buenos como lavarnos los dientes o como bañarnos, ¿verdad? Pero tenemos hábitos malos como que se derrama el vaso y ya explotamos, etcétera, como tú lo mencionas, ¿no? Tenemos un montón de hábitos neuróticos, unos más, otros menos, y cada quien tiene su colección favorita de hábitos neuróticos. El entrenamiento mental, en el fondo, en realidad es como un reentrenamiento. ¿A qué me refiero con esto? Es primero descubrir cuáles son nuestros hábitos, como el que tú mencionas, uno de tantos, ¿no? Tú y yo y todos tenemos ese y muchos otros hábitos, ¿no? Descubrir cuáles son los hábitos que predominan en mí. Explorarlos y ver si esos hábitos me benefician o me perjudican, no si son buenos o malos, no si son pecado o si son, no, si me benefician o si me perjudican. Si me benefician algunos de mis hábitos, esos que me benefician voy a buscar incrementarlos todavía más. Y los que me perjudican, voy a buscar irlos disminuyendo hasta eventualmente erradicarlos y cambiarlos por su opuesto. Pero eso lleva tiempo y lleva trabajo y requiere perseverancia, ¿no? Y lo hacemos solamente si queremos hacerlo, nadie nos obliga. La buena noticia dentro de esto es que todo eso 100% se puede hacer. La noticia no tan buena es que no será generalmente ni tan rápido ni tan fácil como quisiéramos. Quisiéramos que de aquí para mañana ya se nos quite eso, ¿no? Lo entiendo perfectamente, pero no somos así. Nos ha tomado toda una serie de años generar esas malas mañas, ¿no? O
esos hábitos neuróticos, pues no nos los vamos a quitar de un día para otro. Sería maravilloso si eso se pudiera hacer. Y cuídense del que les diga, aquí está la varita mágica o el secreto mágico para quitarse eso. Sacar el dinero o no sé qué, ¿no? Pero esas cosas no se puede, si yo ya estoy muy encarrerado en una dirección, que esos, los hábitos me encarreran, yo no puedo ir en la dirección contraria, así que, aquí me paro y voy a, pues, enfrenar toma un tiempo, ¿no? Entonces, reentrenar nuestros hábitos, la transformación mental, en mucho, se refiere a un reentrenamiento de los hábitos, estimulando los favorables y reduciendo y buscando eliminar los desfavorables. Es un trabajo en ambas direcciones. Muchas gracias por tu pregunta. Él mismo, pero creo ya la contestaste, dice, ¿cómo aprendo sobre lo aprendido? Te acabas de... Sí, en muchos casos, es curioso, en muchos casos del proceso de aprendizaje del crecimiento interno, del desarrollo humano, es un proceso de desaprendizaje. Aprendimos muy bien a ser requete neuróticos, es más, nos sacamos 10 de calificación de tan buenos neuróticos que somos, ¿no? Y el proceso de crecimiento implica un desaprender a enojarme por cualquier babosada, desaprender a desearle el mal a la gente por cualquier babosada, porque se me metió en la fila, desaprender a meterme yo en la fila del banco un poco agandallándome para que me atiendan primero, desaprender esas cosas, ¿no? Requerimos desaprender muchas cosas y aprender otras tantas para ir haciendo este cambio. ¿Algún otro comentario o pregunta? Con mucho gusto. Si hubiera alguna pregunta, levanten la mano. Hay varios que todos, muchas gracias, nos ayuda para estar mejor. Dice, soy psicóloga, Tere López, felicidades y gracias. O sea, ya, preguntas ya no hay. Preguntas ya no hay. Bueno, pues entonces, de mi parte, yo les agradezco infinitamente pues su atención y sobre todo que me hayan pues que he tenido la paciencia y permitido darles esta plática. Yo me siento agradecido primero que nada con el IUC por la invitación y en particular con su director general, ¿no? Con el doctor Ramírez, Benjamín Ramírez, con todo su equipo y con Ishel, mi compañera aquí que está ayudándome junto frente a la cámara haciendo la transmisión. Entonces, pero principalmente les agradezco a todos y a todas ustedes. Si no estuvieran ustedes presentes, yo no tendría a quién hablarle o nada más a la pared. Entonces, esto es algo en dos direcciones, ¿no? Yo me siento beneficiado por ustedes porque me han permitido transmitirles un poquito de las cosas que yo he tenido la fortuna de que me ha sido transmitido a mí. Así que mi deseo fundamental es que esto les sea de utilidad, más que si estuvo bonito o no bonito la plática, ojalá les sea de utilidad. Y para todas aquellas y aquellos que deseen profundizar en realidad en estas cosas que ahora nada más esbozamos, pues de todo corazón les invito a que pidan mayor información para el curso que iniciaremos la próxima semana. De mi parte, muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos, y le paso el micrófono a Benja, al doctor Ramírez, que seguramente querrá despedirse. Solamente para agradecerte. Por los 10 años. Por agradecerte, Israel, a ti y a todas las compañeras y compañeros, y efectivamente, a los que estén interesados, hay que contactar a Itzel Ramírez. Ya apunté por ahí el celular, sin embargo, se los digo, con 4431 20 53 38. 4431 20 53 38. De todas formas, Itzel va a contactar a todos los que se conectaron para si tienen interés en profundizar estos temas y llevarlos a la vida que tan amablemente maneja Israel. Se los agradecemos mucho y aquí estamos, avanzando en estos 10 años. Gracias, muy amables y buenas noches. Gracias, Israel. Gracias, Itzel.
Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.